Los tanques son las armas más efectivas del campo de batalla. Detectan y destruyen al enemigo de manera precisa. Son capaces de circular por terrenos irregulares a 48 km por hora y soportar el impacto directo de una granada propulsada por un cohete. Como disponen de unos mandos digitales, son capaces de acechar a la presa día y noche. La combinación de su fuerza de ataque, de su movilidad y de su blindaje no tienen igual. Los tanques actuales son el producto de un siglo de desarrollo que se inicia en la guerra de trincheras, que fue la Primera Guerra Mundial. Nos fijaremos en las tecnologías que han propiciado que esto se convierta en esto, creando uno de los tanques más poderosos del mundo. Ciencia al desnudo, el triunfo de los tanques. El tanque es una de las mejores máquinas de guerra. Dispone del poder de un arma de artillería, es tan manejable como un 4x4 y brinda la protección de un blindaje de 60 centímetros de grosor. Y el mejor de todos es este, el Abrams M1A2. Es imparable, letal, y en su interior, 4 hombres están a salvo de cualquier proyectil que el enemigo pueda arrojarles. Está informatizado. Es versátil. Es una máquina de la guerra de la era digital. La tripulación representa el corazón y el cerebro de la máquina. Pero el tanque que conducen es el mejor de los mejores. Si localizamos un objetivo, os puedo garantizar que en 4 segundos lo habremos liquidado. Eso por supuesto. Estos tanques están hechos para matar, para realizar su trabajo y devolver a los chicos a sus casas. Y eso es lo que queremos que hagan. Su historia empieza en la Primera Guerra Mundial, hace casi 100 años, cuando era únicamente una caja de acero que se convertiría en esta máquina digital que ha llegado a ganar diversos premios. Los tanques fueron un invento de los británicos, quienes los usaban para combatir entre las trincheras. Las armas alemanas les habían inmovilizado y necesitaban encontrar una solución para salir de ese punto muerto. Pero tuvieron una idea. Una máquina totalmente blindada, que usaba un tractor oruga para sentarse a horcajadas en las trincheras enemigas y dispararles directamente. Se movía pesadamente a una velocidad de casi 5 km por hora, pero sembró el terror entre los alemanes. La guerra había cambiado para siempre. Robert Cameron es historiador de la División Acorazada del Ejército de Estados Unidos en Fort Knox. Es fácil imaginarse la consternación de los primeros alemanes que usaban las ametralladoras al ver una caja metálica que se acercaba cruzando tierra de nadie en su dirección. El soldado decidiría que lo más valiente era ser capaz de discernir lo que a uno le convenía y acabaría por esfumarse. No había manera de luchar contra ellos. Las ametralladoras eran completamente inútiles. Las consecuencias eran devastadoras. El pánico por los tanques es una de las cosas que estas máquinas introducen en el campo de batalla. El factor miedo que infunde una enorme caja de acero que se desplaza hacia ti. Los tanques tienen éxito porque combinan los 3 elementos clave que debe tener todo ejército. Primero de todo, la movilidad. La capacidad para moverse en cualquier terreno y hacerlo rápido. Segundo, la protección. Los tanques pueden lidiar con los ataques que reciben y seguir acechando al enemigo. Y por último, la fuerza destructora para poder hacer frente a las habilidades de lucha del enemigo. Las innovaciones que se han realizado en estos 3 elementos han impulsado el desarrollo de la tecnología en los tanques. Pero estas innovaciones tienen que ser equilibradas. Si, por ejemplo, está demasiado blindado y va excesivamente armado, puede perder el equilibrio y moverse despacio. Si se topara con un enemigo que fuera un poco más ágil e igualmente armado, podría verse superado. Pero si nos fijamos demasiado en el blindaje y en la movilidad,
corremos el riesgo de olvidarnos del armamento y convertirnos en igualmente vulnerables ante los enemigos. Si no se consigue el equilibrio adecuado entre la potencia de fuego, la movilidad y el blindaje en el campo de batalla, se convertirán en víctimas de la destrucción. Si consiguen que estos tres elementos estén perfectamente equilibrados, serán los grandes ganadores. Uno de los tanques que lo ha conseguido es el Abrams. Seguramente se trata del arma de guerra más efectiva de la historia. Pero tras este diseño futurista y de alta tecnología, hay tres elementos que marcan la diferencia: la movilidad, el blindaje y el que posiblemente sea el más importante de todos: la potencia de ataque. Porque en el fondo, todos los tanques no son más que armas que se desplazan protegidas por un chasis blindado. Se trata de un sistema de artillería con un vehículo que lo transporta. Los primeros tanques tenían o ametralladoras de 7,7 milímetros o pequeños cañones de 57 milímetros. En la Segunda Guerra Mundial, dos tanques, como el Panther, ya llevaban rifles de cartuchos de 75 milímetros. Las armas actuales son el doble de grandes y son mucho más potentes. Dave Pright, comandante de tanque retirado, es un experto en el desarrollo del arma más importante del tanque. La evolución de los tanques desde su aparición durante la Primera Guerra Mundial, las armas son más grandes. Hemos pasado de los 75 a los 90, los 105 y ahora ya usamos 120 milímetros. Cuanto más grande es el arma, más grande es el cartucho y muy superior su capacidad de destrucción. El arma es absolutamente letal y no es necesario ser el soldado que va en el tanque para ser consciente de su gran poder. El tanque Abrams puede actuar de día y de noche en cualquier estado climatológico, tanto si se mueve como si no. En el Abrams, solo el arma ya pesa 1.130 kilos y mide 5 metros de largo. Es capaz de disparar la munición a más de 9.500 metros. Es la distancia más larga que alcanza cualquier tanque de los que encontramos en los campos de batalla. Pero el secreto de su enorme poder es el enorme diámetro del cañón. Con 120 milímetros, alberga proyectiles mucho más anchos y más largos que los que usan otras armas. Estos proyectiles más anchos y más largos tienen una carga propulsora mucho mayor y contienen más materiales explosivos. En resumen, se mueven más rápido y son más destructivos. Es una combinación letal. Su cañón de 120 milímetros de diámetro dispara más lejos y es mucho más potente. Pero esta gran ventaja no solo se debe al tamaño. En el pasado, los tanques usaban un cañón de rifle para que provocara el giro del proyectil al disparar. Como sucede en el cañón de una pistola de cañón largo, la forma de su interior estabiliza la bala, estabiliza el proyectil para que salga recto. Pero esto funciona solamente con los proyectiles que son relativamente cortos en relación con el diámetro. Los proyectiles que atraviesan cuerpos blindados son largos y delgados. Los proyectiles más largos y delgados se mueven más rápido y concentran su fuerza destructora en un área de impacto pequeña, pero no pueden ser estabilizados. El arma de 120 milímetros tiene un cañón liso que no estabiliza los proyectiles. Se estabilizan por sí solos. La punta tiene forma de dardo y dispone de unos alerones que hacen que mantenga la dirección mientras se desplaza. Es una gran ventaja para el tanque. Un arma lisa dispara proyectiles más veloces que un cañón parecido al de los rifles, aumentando su poder de destrucción y su alcance. Pero esta potencia que encontramos en el exterior provoca algunos problemas en el interior. Como pasa en cualquier otra arma, cuando el proyectil sale disparado hacia adelante, el arma se abalanza en dirección contraria con la fuerza de la explosión. Un retroceso sin control podría dañar el tanque. Pero el carro de combate lucha contra este efecto con un spray de agua, un mecanismo que amortigua el retroceso suavizando el impacto. Luego, un sistema antirretroceso vuelve a colocar el arma en su posición original de disparo y la mantiene en ese lugar hasta que la vuelven a disparar. Cuando disparas, primero te mueves hacia adelante y luego hacia atrás. Sientes cómo se mueve todo y es muy emocionante. El proceso completo solo dura una pequeña fracción de segundo.
Entonces el arma está preparada para volver a actuar. El factor que limita ya no es la máquina, sino el ser humano. Jonathan Dickey, un gran artillero, ha usado el poder destructor de estas armas en combate. En un tiempo bastante ajustado, en el lapso de unos 4 segundos, puedes destruir a cualquiera de los enemigos que tienes alrededor. Y el sargento Withan, comandante de tanques, confiaba plenamente en su arma mientras estuvo sirviendo en la Operación Libertad iraquí. No hay nada mejor que poder disparar una 120 milímetros. Es la niña de mis ojos. Es la mejor elección entre todas las armas, creo. La 120 milímetros dispone de 2 tipos de munición. La munición antitanques, también llamado HIT, y el Sabot, un proyectil que atraviesa blindajes y que mantiene la estabilidad gracias a sus alerones. Tenemos el Sabot, que es un arma que ataca los blindajes. Está concebida para acabar con los tanques y otros carros de combate similares. Es un arma muy explosiva. También la usamos para vehículos menos blindados, transportes de personal, cosas así. Los 2 tipos son armas poderosas, pero destruyen sus objetivos de manera distinta. El Sabot funciona como una flecha. El punto crucial es el penetrador, un dardo metálico insertado en una funda más grande llamada Sabot. El Sabot sirve para llenar el cañón de 120 milímetros, manteniendo el proyectil centrado. También aporta un área mayor para que la carga del propulsor pueda empujar. En el instante en el que se separa del cañón, el Sabot cae. En cuanto se ha liberado del peso del Sabot, ofrece muy poca resistencia al aire y se desplaza en dirección al objetivo a 5.600 km por hora. Cuando lo alcanza, la estrecha punta de dardo concentra toda su fuerza en un área muy pequeña, atravesando con la explosión el blindaje enemigo. Los HIT usan una carga explosiva para penetrar en el blindaje. En la punta, la carga tiene un sensor, y cuando éste entra en contacto con el objetivo, prende los explosivos que se encuentran dentro del cartucho. En este momento, el cobre que se encuentra en el interior se calienta, alcanzando temperaturas de cientos de grados centígrados. El cobre fundido queda comprimido en un propulsor estrecho que sale disparado atravesando el blindaje a una velocidad equivalente a 25 veces la velocidad del sonido. Estas elevadas temperaturas convierten en líquido el metal del blindaje y provocan que algunos fragmentos de metal caliente salgan disparados alcanzando a la tripulación que se encuentra en el interior. Con armas tan poderosas como estas, la precisión tiene una importancia capital en todas las condiciones. El clima, sobre todo la temperatura, puede afectar profundamente al rendimiento de estas armas en el campo de batalla. Dave Mann y su equipo del National Technical Systems en Camden, Arkansas, estudian los cambios de rendimiento de los proyectiles en distintas condiciones climatológicas. La temperatura puede influir en su trayectoria durante el vuelo. Hoy ponen a prueba algunas armas que serán usadas en Irak, lugar donde las temperaturas pueden alcanzar los 54 grados. Ahora estamos en Irak, un lugar en el que las temperaturas oscilan entre los 48 y los 60 grados, e incluso más altas en los tanques. Ellos tienen que estar seguros de que los proyectiles alcanzarán el objetivo aún teniendo esas condiciones. Para emular esas temperaturas, Mann y su equipo colocan los proyectiles en unos hornos a 60 grados durante la noche y los ponen a prueba. Varios sensores controlan la fuerza del viento, la presión atmosférica, la temperatura y la trayectoria de los proyectiles durante el vuelo. La rapidez con la que se quema la carga propulsada es preocupante. Muy bien, tienes vía libre. Adelante. Si se incendian demasiado rápido, el proyectil pierde la trayectoria. Jacob, ¿preparado? 5, 4, 3, 2, 1. Vía libre. El proyectil sale del cañón a más de 4.800 km por hora y recorre más de 2.400 metros en menos de 2 segundos. La prueba ha sido un éxito. El proyectil ha mantenido la trayectoria normal y ha alcanzado el objetivo.
Estas pruebas hacen que las tropas del frente sepan que pueden confiar en la tecnología y así se sienten libres para tomar decisiones importantes. Cuando estás en combate tienes que estar seguro de que las armas funcionan correctamente. Sabemos que muchas vidas dependen de lo que nosotros hagamos. En Irak, en 1991, la potencia de ataque de casi 2.000 tanques estadounidenses consiguió la victoria, en solo 100 horas. La cuarta potencia blindada mundial fue reducida a chatarra. Nadie subestimaba el poder destructor de los tanques modernos. De todos modos, la vida en el frente es muy peligrosa. Los tanques pueden acechar y destruir a casi todos sus objetivos. Pero no son simplemente armas grandes en el campo de batalla. El nuevo reto al que se enfrentan los ingenieros es conseguir que tengan este aspecto en lugar de este. En combate, tener el arma más grande no garantiza el éxito si no dispones del blindaje adecuado para proteger al equipo y las armas. Los primeros tanques estaban hechos de chapa de acero. Ahora se sirven de las últimas tecnologías en blindaje para conseguir las mejores armas de guerra. El tanque Abrams se construye en General Dynamics, en Lima, Ohio. Su producción sigue un modelo modular. Los técnicos pueden introducir modificaciones sin tener que reconstruirlo por completo. Keith Dieders es el director de la fábrica en Lima. Los diseñadores de este vehículo hicieron un gran trabajo, no me canso de repetir lo bien diseñado que está. Además estaba pensado para ser utilizado no solo en la actualidad, sino hasta 2035 por lo menos. El mayor reto que presenta construir un tanque es que solo tienes una oportunidad para hacerlo bien. Construir un producto al que otro va a disparar para intentar matarte no es algo habitual. Es muy importante que salga bien. Producimos un vehículo que si sale mal nos costará la vida. El blindaje del tanque tiene que proteger al vehículo y su tripulación. Pero si está demasiado blindado no se mueve al ritmo deseado. El reto es conseguir el máximo de protección con el mínimo peso. En los tanques modernos, el blindaje está compuesto por chapas de acero y un material confidencial formado por capas de cerámica y metal. Hay puntos en los que la capa de protección mide hasta 60 centímetros de grosor. Pero un blindaje muy grueso no es la única manera de protegerse ante los ataques. Los diseñadores pueden aumentar la efectividad del blindaje girándolo. Esta técnica en la que se inclina el revestimiento data de los años 30. Los diseñadores de tanques soviéticos empezaron a inclinar el blindaje de varios tanques. El más famoso es el T-34. La chapa de 45 milímetros situada en la parte frontal de la estructura fue inclinada hasta formar un ángulo de 60 grados. Enseguida notaron las consecuencias en combate. Las tripulaciones de los tanques alemanes se horrorizaban al darse cuenta de que los ataques que lanzaban contra los T-34 no surtían efecto y algunos de los disparos simplemente rebotaban. El blindaje inclinado repele los proyectiles enemigos porque aumenta las posibilidades de que se desvíen, aumentando la efectividad del revestimiento. La mayor parte de los tanques actuales siguen usando el blindaje inclinado en sus partes más vulnerables, siguiendo el diseño del T-34 de hace 70 años. Así, aumentan la consistencia de la línea a vista, es decir, la cantidad de blindaje que un proyectil debe atravesar en la línea en la que se desplaza. Comparado con el que no presenta inclinación, este tipo de revestimiento aumenta el grosor del blindaje. Al impactar el proyectil, reacciona como si se topara con una capa de metal mucho más gruesa. La inclinación del blindaje aumenta la protección sin aumentar el peso. El tanque sigue teniendo la misma movilidad y ha incrementado su protección. Pero aún valiéndose de este diseño, siguen siendo máquinas muy pesadas. En total, el Abrams pesa 70 toneladas. El blindaje representa 3/4 partes del peso total, unas 50 toneladas. Pesa mucho más de lo que pesaban los T-34.
La soldadura que ayuda a que se mantengan unidas las piezas ya pesa casi media tonelada. El blindaje ha cambiado mucho desde la chatarra de poco más de 1 centímetro de grosor que acorazaba los primeros tanques. Tenía que hacerlo. El blindaje actual no solo protege a la tripulación de los proyectiles. La cabina de mando está completamente sellada, de manera hermética, en combinación con un regulador de la presión del aire. El tanque no es inmune a los proyectiles solamente. También lo es ante ataques químicos o biológicos. Las reglas cambian constantemente en la guerra y por eso los ingenieros tienen que reconsiderar sus diseños continuamente. Recientemente han descubierto un problema nuevo en las calles de Irak, un nuevo campo de batalla con nuevas normas. Para controlar el peso, el Abrams dispone de más blindaje en las zonas en las que es más susceptible de recibir un ataque, en la parte frontal y en la torreta. Los lados disponen de menos revestimiento y la parte trasera y el techo son las zonas menos protegidas. En una guerra convencional no supone un problema, pero en las batallas callejeras de Irak, los insurgentes, armados con explosivos caseros y granadas propulsadas por cohetes, alcanzan estas zonas menos protegidas, como el compartimento del motor. Los científicos han desarrollado nuevas tecnologías para proteger a los tanques y a sus tripulaciones en las zonas urbanas. Cuando la batalla llega a las calles, cambian las normas y con ellas el diseño de los tanques. Los ingenieros han desarrollado una tecnología que combate el fuego con fuego. Para evitar que un proyectil enemigo penetre en el tanque y mate a la tripulación, han creado su propia explosión para expulsar la energía destructiva exterior fuera del tanque. Se llama blindaje reactivo. Es un sistema que evita que los proyectiles penetren en el tanque haciéndolos explotar, literalmente. Está compuesto por una serie de capas explosivas que cubren las partes más vulnerables del tanque. El tanque está recubierto de explosivos que parecen unas cajas pequeñas y contienen un material explosivo que será detonado solamente si entra en contacto con un misil o un cohete. Al impactar, el explosivo prende y expulsa la fuerza del proyectil externo. Socorro, Nuevo México, 10 de la mañana. Van Romero, experto en explosivos, y su equipo están a punto de realizar una demostración de la capacidad de protección de este tipo de blindaje. Es el vicepresidente del New Mexico Tech, uno de los más importantes centros de investigación de explosivos, y lleva más de 25 años trabajando con este tipo de tecnología. Ahora demuestra cómo el blindaje reactivo es capaz de rechazar los proyectiles que atraviesan el blindaje. Hoy vamos a demostrar el principio básico de las placas de acero con explosivos. Esta tecnología es la base para todos los blindajes reactivos. En la primera demostración, Romero disparará un proyectil contra un blindaje estándar que no dispone de blindaje reactivo. El equipo usará un explosivo en forma de ojiva, como los que se emplean en las granadas propulsadas por cohetes o RPG. La explosión se centra en el forro de cobre. El cobre fundido facilita que atraviese el blindaje. Tenemos un blindaje de unos 25 centímetros y dispararemos la ojiva para atravesar los 25 centímetros de acero. Cinco, 4, 3, 2, 1. A simple vista todo sucede en un instante. La única manera de comprobar qué ha sucedido es con una cámara de alta velocidad. Al registrar 10.000 fotogramas en un segundo, podemos comprobar cómo el proyectil atraviesa los 25 centímetros de acero como si fuera un cuchillo atravesando mantequilla. El proyectil, con el cobre recalentado, derrite el metal del blindaje en cuanto entra en contacto con él. Cortará la capa de acero a una velocidad ultrasónica, 25 veces más rápido que la velocidad del sonido. En un combate, esto podría haber sido letal.
Las capas internas del blindaje habrían quedado destrozadas, dispersando fragmentos metálicos calientes en el interior del tanque que alcanzarían a la tripulación y seguramente encenderían el combustible almacenado. Con el blindaje reactivo la situación es distinta. En la segunda demostración, Van Romero inserta láminas de un material explosivo flexible entre un bloque de acero de 2,5 centímetros y el blindaje, formando así el blindaje reactivo. Cuando la ojiva empieza a atravesar el metal externo y roza el material altamente explosivo, este último prenderá y empujará la placa de acero en dirección al proyectil que proviene del exterior. Así se libran del ataque y protegen el tanque. La idea está basada en leyes simples de la física. El golpe y el calor del RPG ejercen presión sobre el explosivo y se provoca la detonación. Así, la placa de acero sale disparada y empuja el blindaje que queda detrás. La combinación de las distintas presiones empuja la carga explosiva lejos del tanque. Es una tecnología muy simple, pero funciona. Todos los tipos de blindaje reactivo se basan en esta idea. 3, 2, 1. ¿Qué tal? Ha hecho boom. En cuanto el metal se enfría, Romero se acerca para examinar el blindaje. El proyectil solo ha logrado hacer un agujero pequeño en uno de los lados, pero no ha logrado atravesarlo por completo. El blindaje explota debido al impacto inicial del proyectil. Explota hacia afuera, neutralizando el efecto del impacto antes de que logre traspasar las capas de blindaje. Las imágenes registradas con la cámara de alta velocidad nos demuestran la sorprendente diferencia entre el blindaje que no lleva protección y el reactivo. Este proyectil es el que entra en la torreta del tanque y genera el caos entre la tripulación y todo lo que se encuentra dentro del tanque. Con el blindaje explosivo, evitamos que el proyectil entre en el interior del tanque. Aquí veis que ya no hay proyectil. Ahí lo veis. Es perfecto. ¿Qué diferencia? Sí. Es una tecnología sorprendente. Una simple explosión es capaz de bloquear un proyectil recubierto de cobre muy caliente y que viaja a 25 veces la velocidad del sonido. Toda la energía se expande en este lado del revestimiento en dirección opuesta a la energía que traspasa el blindaje y que se escapa a través de la torreta del tanque. Ha funcionado perfectamente. El impacto provocado por un RPG es muy fuerte, pero si no dispusieran del blindaje reactivo, la tripulación habría muerto seguramente. Incluso con la protección, sigue siendo un buen impacto desde dentro del tanque. No es un golpecito, está claro, pero logramos salvarles las vidas. Lo mejor del blindaje reactivo es que logra salvar vidas y máquinas sin añadir demasiado peso adicional. Para conseguir lo mismo con el blindaje convencional, era necesario 10 veces más material. Pero como el blindaje reactivo solo pesa 1 tonelada, el tanque sigue siendo ligero, rápido y maniobrable. En Irak, este tipo de blindaje ya ha ayudado a salvar vidas. Nos atacaron con un par de RPGs caseros, parecidos a unas granadas. Fue una especie de terapia de shock para nosotros, porque nos empujó para atrás, pero seguimos andando hacia adelante. El blindaje reactivo les brinda una gran ventaja y la confianza suficiente para enfrentarse al enemigo sin vacilar. Puedes estar allí sentado y notar cómo se ha evitado el impacto de un proyectil, de un RPG. El objetivo que había sido concebido para matarte no es efectivo. Eso te da mucha confianza para seguir adelante en la batalla y para adentrarte en zonas en las que antes no te habrías atrevido a entrar. Tiene un impacto devastador en el enemigo, tanto físico como psicológico. Deberán tener el coraje suficiente para enfrentarse a un tanque como ese. En cuanto dispares al tanque le has llamado la atención y se va a centrar en ti. Es parecido a entrar en un bar y amenazar a un tipo que es mucho más corpulento que tú. Será mejor que golpees bien a la primera, porque si no lo haces, si no resulta un golpe efectivo y le das la oportunidad de golpear, saldrás perdiendo. Pero incluso los tanques mejor blindados pueden ser vulnerables ante un enemigo rápido y bien armado. La capacidad de llegar a cualquier lado y de hacerlo rápido es esencial. Si no dispone de movilidad, el tanque no es un arma de guerra, se convierte en un simple objetivo.
Desde su debut en los abruptos terrenos de la Primera Guerra Mundial, el tanque ha tenido un papel crucial en el combate en tierra. Durante su evolución, tanto los soldados como los científicos han usado su ingenio para diseñar la mejor máquina, con armas más grandes, munición destructiva y un blindaje impenetrable. Pero le falta un ingrediente extra para que todo funcione. El poder del tanque se basa en su capacidad para moverse por todos lados. Sin el desplazamiento, un tanque se convierte en una pesada arma blindada. Incluso durante la Segunda Guerra Mundial, la movilidad era un factor esencial. En 1939, Hitler lanzó el Blitzkrieg, un ataque militar repentino y devastador. Los tanques Panzer irrumpieron en las líneas polacas, cercando y destruyendo a sus oponentes. Pero el dominio de los Panzer solamente duró 2 años. Mientras se desplazaban hacia el este, se toparon con los T-34 soviéticos. En ese momento, con el T-34, los rusos disponían de un vehículo que los alemanes no podían vencer. El T-34 ruso superaba con creces a los tanques alemanes por su maniobrabilidad. La clave era un sistema de suspensión que en realidad era un diseño estadounidense. Habían convertido los tanques con tractores oruga en veloces armas que se movían a la perfección en distintos tipos de terreno. Los tractores de oruga están compuestos por varias láminas de metal unidas que giran alrededor de unas ruedas. Los primeros tanques las usaban ya en 1915 para atravesar terrenos accidentados que las ruedas no habrían podido cruzar. Pero disponían de un rudimentario sistema de suspensión que limitaba la velocidad de movimiento del tanque, dejándola en menos de 5 km por hora. En 1928, un genial diseñador llamado Walter Christie acabó con ese límite de velocidad. Inventó una máquina ligera que se movía con una agilidad sorprendente. El prototipo tenía un chasis muy bajo y por primera vez en la historia, cada una de las ruedas disponía de su propio sistema de suspensión. Anteriormente, los tanques usaban un sistema de suspensión muy simple llamado de ballesta. Este sistema consistía en una serie de capas de metal, denominadas hojas, que se unían para formar una sola unidad. Muchos camiones y vehículos pesados actuales siguen usándola. Pero el sistema de Christie era distinto. El sistema de suspensión separada permitía que cada una de las ruedas tuviera la libertad suficiente para moverse arriba y abajo. Así consiguió que sus tanques ganaran ventaja campo a través, pero el ejército estadounidense no adoptó su sistema porque era muy complicado trabajar con él. El problema es que se trataba del típico inventor excéntrico y le resultaba muy difícil trabajar en equipo. Pero Rusia lo compró y lo incorporó en sus nuevos tanques, los T-34. Lo que hicieron los rusos fue coger el sistema de Christie, analizarlo, estudiarlo y quedarse con las mejores ideas para incorporarlas al T-34. Esta suspensión derivada de las ideas de Christie les ofrecía la posibilidad de moverse a grandes velocidades en terrenos abruptos. El rendimiento del tanque campo a través depende de la suspensión. Si la suspensión es simple, la tripulación se mueve de tal manera que cualquier operación simple se complica sobremanera. Así, la velocidad queda limitada y disparar mientras se desplazan es prácticamente imposible. El T-34 logró modificarlo. Podía desplazarse campo a través a 40 km por hora, mientras los Panzer alemanes solo alcanzaban los 20 km hora en terrenos irregulares. El T-34 también tenía tractores de oruga más anchos. Los de los Panzer medían 38 centímetros, mientras los de los T-34 medían 55 centímetros. Eran capaces de avanzar más rápido sobre el barro y sobre la nieve que los tanques alemanes. Las innovaciones de Christie siguen estando presentes en los carros de combate actuales, que siguen usando una suspensión independiente como la que se concibió por primera vez en 1928. El motor del tanque hace rotar unas ruedas dentadas que mueven los tractores, desplazando el tanque hacia adelante en cualquier terreno. Cada uno de los tractores mide 15 metros de largo y está compuesto por 79 segmentos con bloques de goma reemplazables.
Las 7 ruedas dobles están unidas a un sistema de suspensión con muelles que les permite hasta 38 centímetros de movimiento en vertical. Los tractores reparten el peso del tanque en un área mucho más grande para evitar que se queden trabados. El Abrams, por ejemplo, solo ejerce una presión de 6.2 bares. Eso es la mitad de la presión que ejerce una mujer de peso medio al andar. Es necesaria mucha energía para mover algo tan pesado. Otros tanques tienen motores diésel, pero con sus 70 toneladas de peso, cualquier motor cotidiano sufriría para hacer que el Abrams alcanzara su velocidad máxima de 65 kilómetros por hora. No lleva un motor corriente, usa un motor a reacción. El motor del tanque produce 1500 caballos de potencia. Significa que multiplica por 7 la potencia de cualquier 4x4. El motor produce su propio gas presurizado quemando combustible. El calor que desprende el combustible mientras se quema expande el aire. Y la velocidad a la que se mueve este aire caliente genera el movimiento de la turbina. A pesar de las 70 toneladas de peso del tanque, el motor es capaz de pasar de 0 a 32 km por hora en 7 segundos y mantiene una velocidad media de 48 km por hora. Consume mucho combustible, de hecho necesita más de 235 litros para recorrer 1,5 km, pero las ventajas hacen que valga la pena. El motor a reacción no es solo más fiable que el motor diésel, sino que además es más silencioso. Tan silencioso que las tropas han rebautizado el Abrams con el apelativo Muerte Susurrante. Es el tanque con más movilidad y maniobrabilidad que se ha diseñado hasta el momento. El coronel Scott Flynn lo probará. Se mueve muy rápido, alcanzando velocidades de 64 y 80 y en ese momento, desde dentro del tanque tienes la función de estabilización para poder disparar mientras te mueves. Flynn pone a prueba la suspensión en una pista irregular. La tripulación de los tanques con una suspensión limitada sufre las consecuencias del movimiento, ya que les resulta casi imposible disparar de manera precisa mientras están en movimiento. Finalmente llega la prueba de la rampa. El tanque puede atravesar rampas de hasta 60 grados de inclinación, manteniendo el equilibrio. Y es muy rápido. Su velocidad máxima está en los 65 km por hora, casi el doble que el T-34 ruso. La potencia del tanque es una buena arma contra nuestros enemigos porque cuando ven que ese tanque se acerca, les llama la atención. Sorprendentemente, aún moviéndose a tanta velocidad, sigue siendo capaz de disparar a sus objetivos. A pesar de su peso, 26 toneladas, la torreta puede rotar 360 grados en solo 7 segundos, sin tener que reducir la velocidad. Puede fijarse en un objetivo y disparar con precisión mientras se desplaza a gran velocidad. Es un tanque veloz para ofensivas, con capacidad para fijarse en objetivos en movimiento mientras se sigue desplazando a toda velocidad. Los tanques y sus tripulaciones son puestos a prueba constantemente. Y siguen evolucionando. La guerra moderna no está basada solamente en las armas y la movilidad. También es muy importante la información. Acaba de entrar en la era digital y las guerras no las gana quien dispone de las armas más grandes, sino quien controla el campo de batalla digitalmente. Desde que los tanques salieron en combate por primera vez en los campos de Flandes, han evolucionado mucho y se han convertido en los maestros de la guerra. Ahora se adentran en la era de la información. El Abrams es el tanque digitalizado más avanzado de la historia. Es el tanque mejor construido. Tecnológicamente no creemos que nadie pueda superarlo. Los soldados le llaman el PC de las 65 toneladas. El último Abrams usa un programa que controla la navegación, los sensores y la determinación de objetivos. Su sistema de GPS es capaz de indicar su posición en cualquier punto del planeta con tan solo 91 centímetros de error. Uno de sus componentes clave es la gama de sistemas de detección entre los que encontramos la visión nocturna. El tanque puede operar con la misma precisión tanto durante la noche como durante el día.
Los sistemas de visión nocturna no son ninguna novedad. Algunos de estos sistemas más tempranos fueron ampliamente usados durante la Guerra de Vietnam. Funcionaban amplificando e intensificando la poca luz que encontraban, usando incluso la luz de las estrellas. Pero en el caso del Abrams es distinto. Usa un sistema de termovisión con el que no se necesita luz. La energía termal o de infrarrojos no es visible para el ojo humano. De hecho, nosotros lo percibimos como calor. Todo lo que se encuentre a una temperatura por encima del cero absoluto emite calor, aun cuando no hay ninguna luz. Cuanto más caliente esté el objeto, más luz emitirá. Podemos ver cómo quedan destacadas las distintas partes del cuerpo de esa persona dependiendo de la temperatura. Si seguimos contemplando lo que encontramos en nuestro campo de visión, podemos comprobar las otras fuentes de calor que se encuentran en el lugar, más personal. El ordenador del tanque saca una fotografía de lo que encuentra en el exterior y la transforma en una imagen normal. Poniendo a prueba este sistema, podíamos ver claramente cómo cruzaba un perro por la noche. Podíamos saber si tenía el pelaje largo o corto. Podía estar a 2000 metros y nosotros sabíamos si caminaba o si se había quedado descansando un rato para seguir caminando más tarde. El enemigo no se puede esconder. El artillero observa al objetivo, caliente, porque destaca en el ambiente frío que tiene alrededor. Este sistema le permite penetrar en la oscuridad y en el polvo, ofreciéndole una visión clara en un campo de visión de 120 grados. Decimos que la noche nos pertenece. De hecho, es verdad. Pueden ser las 2 de la madrugada de una noche cerrada en la que no logras ver ni tu propia mano. Yo podría verte a 3 kilómetros de distancia. La cámara de infrarrojos le permite al comandante y al artillero seguir acechando y priorizar los objetivos a los que debe atacar. El comandante también dispone de una segunda cámara. Mientras el artillero dispara, el comandante puede ir buscando al siguiente objetivo. Cuando encuentra uno, apretando un simple botón, acciona un sistema que alinea el arma con el objetivo de manera automática. Mientras el artillero se encarga de ese objetivo, el comandante busca el siguiente. Todo sucede en cuestión de segundos. En cuanto uno de nosotros identifica un objetivo, si se trata del comandante, presiona un botón para que el arma se mueva directamente en esa dirección. Mientras el artillero busca el alcance de ese objetivo y se prepara para disparar y matar a ese tipo, el comandante ya está buscando al siguiente. Con un poco de suerte estás disparando a un objetivo cada 4 segundos más o menos, según la velocidad de tu cargador. El tanque dispone de un ordenador que controla los disparos digitalmente y que está conectado a unos sensores colocados en la torreta y en el arma. Estos sensores miden la alineación de la boca del arma automáticamente para mantener la precisión. El calor extremo puede cambiar la alineación del cañón y de la visión. El tanque tiene un sistema de referencia que controla los cambios de temperatura y la posición del cañón, ayudando al artillero en la realineación del cañón para poder disparar hacia el lugar adecuado. La combinación de la tripulación y la tecnología les permite derribar 6 objetivos por minuto desde más de 3 kilómetros de distancia. Pero como cualquier sistema informático moderno, cada uno de los tanques tiene una información limitada y una capacidad de procesamiento de esa información también limitada. Para tomar las decisiones adecuadas, es necesario obtener la información de todo el campo de batalla. Por este motivo, los ordenadores de los Abrams están conectados en red. Pueden hablar digitalmente con otros tanques y con las demás fuerzas desplegadas en tierra y en el aire gracias a un sistema de comando central. Este sistema de comunicación en red ha revolucionado la guerra. Los comandantes son capaces de coordinar los ataques desde la tierra y desde el aire y controlar de este modo el campo de batalla. El tanque ha realizado un largo viaje. El vehículo, que empezó siendo una caja de metal poco manejable en 1916, se ha convertido en un sistema muy sofisticado, casi invulnerable, mortalmente preciso y absolutamente poderoso. Pero el mundo de la guerra cambia constantemente. El tanque tendrá que seguir evolucionando. Existen nuevas amenazas, nuevas armas que combaten el blindaje, bombas inteligentes, artillería, incluso bombas electromagnéticas que destruyen los ordenadores de a bordo.
Robert Cameron, historiador militar, no está seguro de que el papel de los tanques en las guerras esté asegurado. Los tanques siempre han sufrido críticas, que son muy pesados, que son muy caros, y que hay alternativas mucho más baratas y mucho más eficientes que pueden reemplazarlos. De todos modos, actualmente los tanques, esos dinosaurios del pasado, no solo siguen funcionando de manera efectiva, sino que siguen siendo demandados. La capacidad que tienen los tanques para adaptarse a los cambios son uno de sus puntos clave. Pueden luchar en casi todos los lugares. Una de las características más interesantes de la Operación Libertad iraquí fue que los tanques se usaron para liberar los ataques a las ciudades y los pueblos. Por sus sensores, su potencia de ataque y su capacidad de supervivencia, es mucho más efectivo que un hombre solo armado con un rifle caminando por las calles. No puedo imaginar una situación en la que no sea necesaria una plataforma que ofrezca capacidad de supervivencia, velocidad, fuerza y potencia de ataque. El objetivo inmediato para los diseñadores de los tanques es el mismo que siempre han tenido que cumplir: asegurar la supervivencia de la tripulación de estos vehículos, brindándoles la tecnología y el poder para ganar la batalla a la que se enfrentan. Creo que aún estarán presentes durante mucho tiempo. Hemos visto cómo ha evolucionado el tanque, con armas mucho más grandes. También se han probado sistemas de energía dirigida, láseres, cosas como esas. Pero su capacidad de sorpresa, su potencia de ataque, la intimidación al enemigo, eso lo consiguen mejor que nadie. Potencia de ataque, movilidad, protección. El tanque dispone de las tres. Como soldado te da mucha confianza tener este blindaje alrededor. Puedes soportar mejor los ataques y devolverlos, adentrándote en áreas en las que no te habías atrevido a entrar antes. Y el número y la calidad de los vehículos blindados de los que dispone un ejército sigue siendo la vara de medir que determina la calidad de ese ejército. Desde los campos de Flandes hasta las calles de Faluya, el tanque sigue teniendo un papel triunfante.